La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios presenta su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Esperando en este momento Dios toque su corazón por medio de su palabra. Y ahora pasamos al mensaje de la palabra de Dios. Con ustedes, el pastor Luis Palacio. La verdad grande y poderosa está disponible para todo ser humano. Todo aquel que es de la verdad escuchará la verdad y la verdad lo hará libre. La verdad lo consolará, trayendo toda clase de bendición de parte de Dios. Eso lo vemos a través de las páginas de las Santas Escrituras. Queridos oyentes, bienvenidos a participar de la conferencia número 7. Esta conferencia sigue tratando sobre el plan de salvación. Bíblicamente, el hombre puede ser restaurado, bendecido y prosperado si se apega a las Santas Escrituras, al Señor de señores. Hemos venido hablando, sinceramente, aunque la vida eterna es un gran regalo, pero muchos rechazan ese gran regalo. Ojalá que usted que me va a escuchar hoy disertar sobre este estudio lindo, precioso, no sea uno de las personas que rechacen, sino de que acepten la verdad de Dios para que tengan vida y vida en abundancia. Ahora, cuando el hombre realmente no quiere relacionarse en cuanto a Jesucristo, no quiere aceptar el plan de salvación, de redención, ese plan de justificación, entonces el hombre será incapaz de entender las cosas de Dios. ¿Por qué será incapaz? Lo vimos a través del libro de Proverbios, que el hombre cree que su camino que ha tomado es camino precioso, glorioso, andando en sus delitos y pecados. Pero las Escrituras dicen claramente que el fin de ese camino que ha tomado es camino totalmente de perdición, camino que lo lleva a la muerte. Ahora bien, en cuanto a las Santas Escrituras, a través del profeta Isaías, nos habla en el capítulo 55, en el versículo 8 y verso 9. Capítulo 58. Dijimos versículo 8 y verso 9. Según Isaías, en el capítulo 55, recalcando, Isaías capítulo 55, alabado sea el nombre de Jesús, y versículo 8 y 9, donde Dios declara muy abiertamente y tan claramente respecto de que el hombre no puede alcanzar las alturas de la gracia de Dios en su propia capacidad humana. Para esto necesita Jesucristo, que Él tome posesión de su propio corazón, de su alma, de su cuerpo, de todo su ser, para que pueda lograr la altura de los pensamientos y los caminos de Dios. Pero si no lo hace, de entablar esa relación con el Cristo de la gloria, entonces no podrá alcanzarlo jamás sin Cristo. Pero con Cristo sí, pero sin Cristo al contrario, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Esto da a entender que el hombre está en un grave problema. No puede asimilar, mucho menos alcanzar a entender las cosas, los propósitos de Dios. Porque los pensamientos de Dios son más altos que los pensamientos de los hombres. Y que los caminos de Dios son más altos que los cielos. Y el hombre en su capacidad no puede alcanzar, caminar en ese camino. Entonces, el verso 9 dice Dios, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos, más que vuestros pensamientos. Entonces, para lograr alcanzar la altura de esos caminos y la altura de los pensamientos de Dios, el hombre necesita venir a Cristo Jesús o darle lugar a Jesucristo a que tome sinceramente
el trono de su corazón para que él reine, entonces el hombre tendrá la dicha de alcanzar la altura de ese camino de santidad, la altura de los pensamientos de nuestro Dios y andar conforme a lo que Dios establece en su santa palabra. Pero al contrario, el hombre jamás podrá vencer los pecados, jamás podrá vencer en su capacidad toda maldad que hay en su corazón y en su mente, a menos que venga a Jesucristo para recibirlo como Señor y Dios y Salvador de su vida. Entonces, cuando el hombre toma esa decisión, el hombre tiene ahora a Jesús que lo capacita para andar en santidad, en rectitud, en pureza, para andar rectamente en verdadera justicia delante del Todopoderoso. Las Santas Escrituras nos sigue hablando que cuando el hombre realmente entiende la gracia de Dios, va a gozar de todas las bendiciones del Todopoderoso cuando la reciba en su propio corazón. Porque Dios dice en el versículo 11, así será mi palabra. Pero antes de ir al versículo 11, quiero llevarte al versículo 10. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come. De esa manera Dios dice también que su palabra jamás va a retornar vacía. Note el versículo 11. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada para aquello que fue enviada. La palabra de Dios, Dios la está transmitiendo a tu corazón para salvación, para vida, para consuelo, para esperanza eterna. Entonces, si la aceptas, la recibes, esa palabra no va a regresar vacía sin antes hacer el trabajo necesario en tu corazón, en todo tu ser. Porque esa palabra es potente, gloriosa, que transforma al más vil pecador, que abre la puerta de su corazón y sus oídos para que entre esa palabra preciosa. Ahora bien, ¿qué pasará cuando el hombre realmente recibe la palabra de Dios en su corazón y a Cristo en su propia vida? Dice la Biblia, porque con alegría esa persona comenzará a salir, con alegría saldréis, con paz seréis vueltos, los montes y los collados también levantarán canción delante de vosotros. Es decir, los pueblos se gozarán deleitándose de ver tu cambio, de ver la grandeza de la gracia de Dios derramada sobre tu propia vida. Eso nos da a entender Dios a través de este pasaje bíblico. Los montes, los collados levantarán canción delante de vosotros y todos los árboles del campo darán palmadas de aplausos por causa de que hay un cambio sobrenatural, poderoso, operado por Dios en el corazón tuyo. Ahora bien, pero cuando el hombre determina a no tener esta relación con el Hijo de Dios, lo desecha, lo desprecia, murmura, critica y blasfema contra de él, esa persona también es incapaz de agradar a Dios y de andar en los caminos de Dios. No puede hacerlo, no puede avanzar jamás, jamás. Yo pude ver hace un tiempo a un hombre que andaba cojeando, oía cómo pujaba, cómo se lamentaba y andaba buscando comida en los sofacones de basura. Y esta persona, le digo, varón, Cristo te ama. Y me contestó ese hombre con una vulgaridad y maldiciente aquel hombre contra el Creador. Esa es la situación de los hombres que se han apartado de Dios. De tal manera que esas personas no tienen paz porque se han airado, se han enojado contra su propio Hacedor, contra su propio Padre Celestial, se han enojado y por lo tanto viven amargados, desprecian a todo mundo y echan tanta maldición a Dios por los problemas que pasan sobre el mundo. El problema que tiene el mundo entero no es culpa de Dios.
Es culpa de los mismos que Dios ha creado porque no quisimos oír a Dios, sino a otros. Y este es el problema, de que desechamos la palabra de Dios en vez de aceptar la palabra de Dios. Y entonces el fin de esto es una desgracia terrible. Quiero llevarte al Salmo 143. En ese Salmo, en el 143, versículo 2, nos dice: no entres en juicio con tu siervo, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. Nadie es capaz de justificarse a sí mismo. Nadie es capaz de levantarse para decir: oh, yo tengo el poder para dejar todos estos vicios. Yo tengo el poder para dejar todas estas maldades. Si quiero las dejo, si no, no. Es mentira. No puedes de ti mismo, no puedes. Pero hay alguien que sí puede. Ese alguien se llama Cristo, el Hijo de Dios. Él sí puede, para eso fue enviado. Y él declara a través de los apóstoles que él vino para deshacer las obras de Satanás. Alabado sea Jesús. Se llame ataque de brujería, se llame como se llame, no importa lo que el brujo o la bruja haya hecho en tu cuerpo o en tu propio espíritu. Dios desarma todos esos ataques de Satanás, porque él no tiene potestad ninguna, porque Dios ciertamente es nuestro libertador, él es nuestro sanador, él es nuestra paz, nuestro consuelo. De ahí todo lo demás es totalmente derribado, destruido por el Hijo de Dios. Bendito sea su nombre. Pero no entres en juicio, fue el clamor de David. No entres en juicio con tu siervo, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. Otra versión dice: ninguna carne se justificará delante de ti. Alabado sea Dios. Entonces, en el Salmo 64:6 habla claramente de que la vida del ser humano está en una situación terrible, completamente terrible. Este pasaje lo citábamos en otro programa anterior y quiero volverlo a citar. Salmo 64, en el Salmo 64, note el versículo 6 de este Salmo. Si bien todos nosotros, como vemos en este pasaje nos presenta la vida nuestra, porque la palabra es un espejo especial para enseñarnos los problemas que tenemos en nuestro corazón, en nuestra alma. Si bien todos nosotros somos como suciedad, no sociedad, como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como viento. Esa es la causa, porque fuimos arrastrados por haber dejado a Dios, haberle dado la espalda a Dios, haber rechazado su palabra, sus órdenes, sus mandamientos, el haber dicho: no necesito de Dios, ni del evangelio, ni de su palabra, no necesito que me prediquen, que me enseñen. Entonces el hombre se ve totalmente en una situación espiritual bien baja, bien derribada, como dice las Escrituras. Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como viento para donde quiera. Pecamos de un modo o de otro porque nos alejamos de Dios y por ende no tuvimos fuerzas para levantarnos, no tuvimos fuerzas para decir: yo cambiaré, hasta que reconozcamos que Jesús es la persona indicada para el cambio de nuestras vidas. La palabra del Señor nos habla claramente de que el pecado avanza y avanza y avanza en el corazón del hombre que no se arrepiente. La respuesta de Dios a tu problema espiritual se basa en el carácter,
en su carácter. Recalco, la respuesta de Dios a tu problema espiritual se basa en su carácter. Dios es justo y por lo tanto en tu estado pecaminoso enfrentas su ira y enfrentas el juicio. Por esta razón, que Dios es santo, es justo, es perfecto. Ahora en tu vida pecaminosa, perversa y apartada de Dios, entonces enfrentas la ira de Dios, el juicio de Dios, donde no podrás estar en pie. Jamás, jamás, a menos que reconozcas que necesitas ir donde el Señor Jesucristo, el cual tiene el potencial de traer vida, cambios sobrenaturales al corazón arrepentido. No importa lo que el hombre haya hecho, lo que importa es que el hombre se arrepienta de sus pecados. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Cuán interesante es esta preciosa verdad. Ahora bien, Jesús vino ciertamente a este mundo con el propósito de traer cambios. Veamos al profeta Isaías. El profeta Isaías nos habla sinceramente que como la única respuesta a todo esto es el sacrificio de Cristo. Lo vemos en el capítulo 53, que Jesús vino a este mundo para dar su vida, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero antes de llevarte ahí, en Romanos capítulo 1, verso 8, nos dice claramente, Romanos capítulo 1, verso 18, dice Pablo en ese interesante pasaje, recalcando Romanos capítulo 1, verso 18, porque la ira de Dios se manifiesta sobre toda injusticia de los hombres que detienen la verdad con toda injusticia. Entonces, por causa de la injusticia del hombre, enfrenta el hombre la ira de Dios. Hay personas que han hecho negocios con grandes trampas, han estafado a este y al otro, y viene a terminar ese negocio consumido al fuego o derribado por un terremoto. Personas aplastadas o ahogadas, personas en terribles accidentes que han pasado. No digo que todos es por causa del pecado del hombre, pero es decir que hay justos que mueren en esas situaciones, pero la mayor parte son personas que han cometido toda clase de injusticia. Y entonces viene la ira de Dios sobre familias, sobre individuos, sobre pueblos, sobre ciudades, sobre naciones enteras, que vienen guerras, pestilencias, tornados, deportamiento de ríos, arrastrando con todos los sembrados y animales, casas y con todo lo que la gente tiene. Y aún así el hombre no se arrepiente de sus pecados, no se humilla delante de Dios, sino que apenas pasa la turbina de la tempestad, sigue enlodándose como el puerco en el pecado. Mas Dios te llama al arrepentimiento, te llama para que seas restaurado en tu vida y no seas de ninguna manera derribado por la ira de Dios, sino que seas salvo por la gracia, por la misericordia, por el poder de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Vemos a la luz de las Santas Escrituras que la paga del pecado es muerte, dice Pablo en Romanos 6:23. Pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Él es el gran regalo. En Hebreos, en el capítulo 9, verso 27, el apóstol que escribe Hebreos dice que está establecido a los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Hebreos capítulo 9, verso 27. Si Hebreos capítulo 9, verso 27 decreta Dios que está establecido que los hombres mueran una sola vez, y cuando dice una sola vez, está enseñando que no puedes de ninguna manera insertarte en un perro, en un buey, en un caballo o en un pato, en lo que sea, porque hay personas enseñando que te puedes meter en cualquier animal o convertirte en este animal o en el otro. Mentiras del diablo.
porque está establecido por Dios en Hebreos 9:27 que los hombres deben de morir una sola vez y después viene juicio. Si se consagró a Dios, el juicio es de galardón supremo, de tener vida en abundancia. Pero si no se consagró mientras estaba en este mundo, esa persona, el juicio será totalmente arrojado al tormento eterno, donde arderá en fuego y azufre, mordido y comido por los gusanos constantemente. Ahora, a través de las Santas Escrituras, todo aquel que recibe a Cristo Jesús tiene totalmente la bendición suprema, preciosísima, de haber sido perdonado, limpiado, justificado, declarado justo en todo aspecto por la bondad y la misericordia de Dios, por haber aceptado a Cristo el Hijo de Dios y haber recibido la palabra de Dios en su corazón. La Biblia nos habla que cuando no estábamos en Cristo, estábamos muertos y nuestro rey y señor era Satanás. Pero gracias al Todopoderoso, que los que hemos reconocido ciertamente la gracia de Dios, hemos sido perdonados. El apóstol dice en Efesios capítulo 2, versículo 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne, de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Éramos, que significa que ya no somos. Fuimos, pero ahora somos diferentes porque hemos recibido a Jesús. Eso acontecerá en la vida tuya. Si recibes al Señor con todo tu corazón, entonces la victoria santa de salvación vendrá a tu vida y lo alcanzarán los tuyos también. Alabado sea Dios. Ahora bien, en 2 de Pedro, en el capítulo 3, el apóstol nos habla específicamente de algo especial. 2 de Pedro, capítulo 3, verso 7. Pero los cielos, es decir, los que ahora contemplamos, pero los cielos y la tierra que existen ahora, están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio de la perdición de los hombres impíos. Así declara el Señor. Si estos cielos y esta tierra donde habitamos pasará con gran estruendo envueltas en llama de fuego, no habrá escapatoria para el impío, no habrá en el día del juicio, si no se ha arrepentido a tiempo, va a quedarse y será una ola de fuego que cubrirá toda la faz de la tierra. El polvo se volverá brea y se volverá pólvora al mismo tiempo, y será fuego por todas partes. Las aguas se convertirán en combustible y será deshecho todos los elementos que los hombres han construido sobre la faz de la tierra. No quedará edificio, ni piedra sobre piedra, ni hierro sobre hierro. Será completamente derretido, derribado, y los hombres y sus almas en tremendo tormento sufrirán la pena terrible de perdición, la más corruptible, es decir, que vivirán una vida corrupta. No será una vida santa, sino corrupta. Malolientos a muerte, a azufre y a fuego, pestilencia por toda la eternidad. Queridos oyentes, quiero que capacite con todo su corazón y con toda sinceridad. Estoy trayendo esta verdad para que usted no sufra la condenación. Estoy enseñando esta verdad para que escape del juicio que viene tras el pecado cometido. Busque al Señor Jesús, ámelo, hónrelo y sígalo en todo tiempo de su vida. Será coronado de gloria, de bendición, de paz, de libertad, de gozo, de alegría eterna. Oh, qué maravilloso es Dios. Ahora bien, la respuesta de Dios a tu problema espiritual también se basa en su carácter. Por otro lado, Dios es amoroso y no quiere que perezcas en tu pecado. Dios
también en su carácter es amoroso. Él no quiere que tú perezcas en tu pecado, porque Él sabe que lo que te espera es una horrenda condenación. Y Dios no quiere que sufras. Y Dios ha proveído la forma de escapar y la forma de sanar de tu espíritu, de tu alma, de escapar de la condenación y de ser sanado por dentro y capacitado por Dios a vivir una vida pura, una vida santa y preciosa en Cristo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. La bendición está en que tú creas y te arrodilles delante de Él y que lo abraces como el Dios que todo lo puede y todo lo sabe. Además de esto, querido oyente, las Santas Escrituras nos habla en Romanos 5:8. Dios muestra su amor para con nosotros, aunque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Aunque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Querido oyente, no dejes pasar el tiempo. Hoy es el día aceptable. Hoy es el día que te encuentres con Jesús. Y para aquellos que se han apartado, reencuéntrese con Cristo. Cristo lo está esperando con los brazos abiertos. No para avergonzarte, sino para abrazarte y decirte: hijo, extiendo mi misericordia, extiendo mi amor, mi clemencia hacia ti. Acéptalo por la fe, recíbelo por la fe. Cierra tus ojos y dile al Señor: Señor mi Dios todopoderoso, gracias por venir a este mundo y darme totalmente luz. Y tú eres la luz. Y quiero que penetres en todo mi ser y lo ilumines con tu presencia santa. Saca toda tiniebla de mi corazón, de mi alma, de mi mente, de mi espíritu, Dios. Arranca al 100% la maldad que he cometido ante tus ojos y transforma mi vida a la semejanza de santidad tuya, de rectitud, de pureza delante del Todopoderoso. Quiero habitar en este mundo y en la vida venidera, pero en santidad. Quiero agradarte, quiero servirte. Entra a mi corazón, dame esa capacidad hoy del perdón y de la limpieza y de honrarte por los siglos de los siglos. Padre eterno, yo recibo ahora tu misericordia, recibo de tu amor. Perdona todos mis pecados, borra mis rebeliones y maldades. Hazme tu hijo para siempre a través de la persona de Jesucristo. Que Dios te bendiga si hiciste esta oración. Eres mi hermano, mi hermana, y aquí te esperamos en la iglesia Roca de Luz Eterna. Hasta la próxima edición, queridos oyentes. Estamos atentos para atenderle a usted. Llámenos al área 323-202-0229. Que Dios lo bendiga poderosamente y hasta la próxima edición. La iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios y su pastor Luis Antonio Palacios presentaron su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Nos gustaría conocerlos. Visítanos en el 605 East 42 Street, Los Ángeles, California 90011. Si desea una copia del programa de hoy, escríbanos a la misma dirección. También a través de Facebook, Iglesia Roca de Luz Eterna, Asambleas de Dios. Escúchanos las 24 horas en www.radioroca.org. Dios te bendiga.